El intento de Heidegger en Ser y Tiempo eh, remite como objetivo principal, tal como lo señala al inicio del texto, replantear la pregunta por el sentido del ser, ¿no? ¿Y por qué señalábamos, insiste en ello? Bueno, precisamente porque justifica que la pregunta ha caído en el olvido. Por eso hacemos referencia a esos prejuicios del primer parágrafo, ¿no? El carácter universal, el carácter obvio, el carácter indefinible, etcétera, que son modos que Heidegger interpreta, modos del olvido, ¿no? En que, o sea, si fuese un olvido absoluto, vamos a ponerlo así, pues ni siquiera tendríamos la posibilidad de preguntar, ¿no? Entonces, el asunto es cómo está pensando esta cuestión del olvido. Bueno, precisamente como punto de partida en el primer parágrafo, en esos tres maneras de, digamos, de relacionarnos con el ser, con lo que de alguna manera se llama ser. Pero decíamos que eh, el asunto es cómo tratar eso de forma diferente, ¿no? Que no sea simplemente una propuesta más en torno al ser, ¿no? Cambiarle ahí alguna cosita, ¿no? A veces se piensa que la filosofía es eso, ¿no? Incluso en alguna de las lecciones, en el volumen 26, la de Santos Gave, dice que de 5 filósofos se hacen 6, ¿no? Pues agarramos y a veces se interpreta eso, ¿no? Le agarras un poquito de Sabater, agarras un poquito de Schopenhauer, agarras un poquito de quien quieran, ¿no? Ahí le revuelven un poco y ya sale otro, ¿no? Evidentemente la cosa no es así, ¿no? Entonces, el punto es cómo plantear de forma radical algo así como el ser y que no caigamos nuevamente en el asunto de simplemente cambiar un contenido de algo que ya había sido dicho, ¿no? Que bueno, ahora pues, todo el mundo se le va encima al pobre de Heidegger, porque ya todos atribuyen que ya alguien lo había dicho, ¿no? El otro día me encontré un librito por ahí, un español, sobre Schelling, y entonces dice, bueno, lo que Heidegger dice ya después de 1942, ya lo había dicho Schelling, ¿no? Y hay alguien por ahí que escribe sobre Santo Tomás, y bueno, lo que Heidegger dice, la diferencia ontológica, ¿no? Ya estaba en Santo Tomás, en tal lugar. Y lo que, bueno, pues sí, lo vamos a encontrar hasta Nicolás de Cusa y quien quieran, pues ya, ¿no? Ya todo está dicho, ¿no? Y ese es el riesgo de este asunto de no entender muy bien la cosa. Y yo creo que el punto aquí es el asunto fenomenológico, ¿no? O sea, por eso hace yo referencia a esa cita de una de las lecciones, la lección del volumen 26 de la que Santos Gave, en donde dice que con la intencionalidad se da por primera vez la oportunidad de plantear o replantear de forma radical la pregunta por el ser, ¿no? Y si ustedes recuerdan, estuvimos enfatizando la cuestión del lenguaje, ¿no? No es un asunto secundario. Y Heidegger mismo juega con eso todo el tiempo, está en este juego. El término que utiliza para replantear o retomar es Wiederholung, ¿no? Y claro, Hollen, tomar, agarrar, vida nuevamente. Entonces, puede entenderse en un sentido de retomar o repetir, ¿no? Eh, y claro, ahí lo traducen de una u otra manera. Eh, si hablamos de una repetición, la repetición de la pregunta por el ser, o el hecho de retomar esta pregunta por el ser, lo que exige entonces es una eh, visión que contemple también el acceso,
¿no? Y por eso enfatiza este papel de la intencionalidad fenomenológica en términos de que ahora la pregunta por el ser exige la tematización del acceso. Y finalmente lo que hace Heidegger es lo que hizo Kant, ¿no? O sea, ser y tiempo es para Heidegger lo que la crítica de la razón pura es para Kant, ¿no? Ustedes recuerdan, Kant quiere hacer muchas cosas, igual que Heidegger, y se queda en lo que él llama, digamos, una especie de tratado propedéutico, ¿no? La filosofía trascendental para Kant es lo que plantea las condiciones de posibilidad para una posible metafísica de carácter científico, ¿no? Precisamente frente a lo que está señalando Kant en términos de una metafísica, como diría Bátimo, débil, ¿no? O en términos de una cuestión confusa y una pelea entre idealismo y realismo de carácter ingenuo, hay que aclarar las cosas. Y si ustedes recuerdan, lo que hace Kant en la crítica de la razón pura es sentar las bases precisamente para plantear esa posible metafísica de carácter científico. Pero finalmente eso es lo que logra la crítica de la razón pura, ¿no? Es un primer escalón al respecto. Bueno, pues lo que hace Heidegger con Ser y Tiempo de alguna manera es eso también, ¿no? O sea, no es una antropología filosófica ni un tratado de existencialismo, pero sí constituye el núcleo de lo que él llama ontología fundamental, precisamente en términos de plantear en esa dimensión kantiana las condiciones de posibilidad para una tematización de algo así como ser, ¿no? Pero esas, recuerden que Ser y Tiempo está atravesado por una visión kantiana, por eso habla de trascendencia en el fondo, ¿no? Es decir, esa manera de entender la tematización en torno al ser y el acceso, ¿no? O el acceso al ser mediante el Dasein, la manera de entenderlo es precisamente lo que va a cuestionar posteriormente, ¿no? Entonces, hace un énfasis en la analítica de la existencia o en la hermenéutica del Dasein, pero a la vez la manera en la que eso es planteado, decíamos, es a partir de este carácter kantiano, ¿no? Y por eso hablábamos de esos términos trascendencia y horizonte. Y esos son los que va a cuestionar, ¿no? Lo que ya no va a aceptar en este pensar ontohistórico, en este pensar de Leibniz, es precisamente esa dimensión de trascendencia y horizonte, ¿no? Eso me parece que es lo que faltó enfatizar en el protocolo, ¿no? Es decir, que el análisis de la esencia del Dasein en términos de la existencia sí es algo que se va a mantener y ahorita lo vamos a ver cómo lo señala en el texto de las contribuciones, pero el modo en el que está interpretado todo eso es de herencia kantiana en el fondo, ¿no? Bien, no sé si haya más preguntas en torno al protocolo, alguna cuestión que se haya pasado, que no haya quedado clara. ¿No? Ahí. No, profesor. Bueno, entonces permítanme. Bien, entonces avanzamos en nuestra lectura y procedemos, como en las ocasiones anteriores,
Y habíamos señalado que hay dos apartados a los que podríamos hacer referencia, que es el apartado 132 y 122. Sí, 132 primero, va a ser una cuestión sencilla, y luego el 122. Sería el final del 132 en la versión de Breno Oneto, el numeral 132, en donde hace referencia precisamente a esto que habíamos señalado en la ocasión anterior, y de forma explícita, ahí Heidegger cuestiona ese modo de interpretar la, eh, esta relación entre Dasein y ser, ¿no? En el penúltimo párrafo, en la versión de Oneto, yo estoy en la página 177, el penúltimo párrafo del numeral 132 dice: por lo tanto, no se trata de remontar o sobrepasar el ente, y entre paréntesis aparece trascendencia, sino de sortear esta diferencia. Y con esto, la trascendencia, y preguntar de modo inicial a partir del ser y de la verdad. Habíamos dicho que uno de los problemas que nos enfrentamos aquí es la cuestión de la traducción. Eso forma parte de la problemática, y teniendo en cuenta los recursos que el propio Heidegger emplea, ¿no? Por lo que ya señalamos en las sesiones anteriores, es decir, que se trata no de un informar, no de comunicar, no de una cuestión que pudiese ser, digamos, entendida en términos de sinónimos, o en términos de una neutralidad que simplemente señalara el cambio de palabras o el orden, ¿no? Eso creo que lo enfatizamos también en otra ocasión. Es decir, se trata de una lectura peculiar, y la filosofía va ligada al lenguaje de forma peculiar. Entonces no puede ser cualquier cosa o dicha de cualquier manera, ¿no? Y por eso entonces no se puede leer de cualquier forma, ¿no? Eh, Ahora el filósofo que está de moda es Byung-Chul Han, ¿no? Que como ustedes saben, él se doctoró en Friburgo con Ute Guzzoni, una alumna de Heidegger, y Han llegó a Alemania para estudiar literatura alemana, pero el problema está en que tenía que leer mucho y tenía que leer rápido, ¿no? Bueno, pues, quien estudia acá literatura también tiene que leer novelas más o menos a cierto ritmo, ¿no? Y si no manejas bien el idioma, pues te encuentras con una serie de problemas. Y entró a algunos cursos de filosofía y se dio cuenta que ahí no se tiene que leer rápido, ¿no? Que ahí se puede leer despacio, y se quedó en filosofía, ¿no? Eh, bueno, después ya hizo una tesis doctoral sobre Heidegger, que se llama Heidegger's Herz, que es muy simpático, el corazón de Heidegger, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con la cuestión del el ámbito de la afectividad y el afecto a partir de Heidegger. Y luego ya todo lo que ha estado escribiendo últimamente, todos los ensayitos, pues en el fondo es como un Heidegger de divulgación, ¿no? O sea, lo que está ahí detrás de todo lo que dice Han es Heidegger, nada más que le pone un poquito de sabor con referencias a otros autores, ¿no? Pero bueno, ya ni me acuerdo por qué estaba diciendo eso. Ah, bueno, por el asunto del leer despacio. Eh, y esto entonces es importante en este texto de manera especial, por lo que está ahí en juego, y la manera
en la que el propio Heidegger intenta decirlo. Eh, y a esto hacemos referencia con la cuestión del estilo en esa medida, ¿no? Que lo que intenta aquí señalar tiene sus dificultades y las referencias o los puntos, digamos, de referencia que podemos encontrar son los elementos trabajados en ser y tiempo y más allá en la propia tradición metafísica, ¿no? Como ya hemos enfatizado también. Es decir, que esto se entiende solamente a partir de esto que llama primer inicio del pensar en tanto metafísica y el punto que ve hacia los dos lados, que sería ser y tiempo, ¿no? Es decir, la visión de ser y tiempo. Entonces, aquí el problema que nos enfrentamos es la traducción, ¿no? Sortear, por ejemplo, ¿no? El término en alemán es überspringen, ¿no? Y claro, Heidegger intenta mencionar qué se puede hacer en este caso. Es decir, una manera de relacionarse con ser que no se entienda a partir de este sobrepasar, que en el fondo es precisamente la trascendencia, ¿no? Y podemos decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo? ¿No? Bueno, el problema está en que eso va a formar parte del núcleo metafísico, ¿no? Precisamente la idea de fundamento, ¿no? Y por lo tanto, la idea de ser en tanto fundamento. Por ello va a ser importante o determinante tratar de encontrar otra manera de pensar esta relación con algo así como ser, pero no en tanto una relación eh, de fundamento y lo fundado, ¿no? Que en el fondo va a remitir, como sabemos, a una interpretación más bien, eh, una relectura de Platón a partir del cristianismo, ¿no? Que es precisamente la crítica que hace Nietzsche. Ya lo hemos señalado en ocasiones anteriores, es decir, en Platón no se puede decir, o en los griegos, ni en Platón ni en Aristóteles, que hay algo así como fundamento, ¿no? Ya lo indicamos en la ocasión anterior. El arjé y la proté, en el sentido de lo primero, no puede entenderse como fundamento. Si alguien, ya lo habíamos dicho, si alguien dice que Heidegger interpretó así a Platón o a Aristóteles o a los presocráticos, hay un problema interpretativo, ¿no? No fue así. Pero sí lo que hace es las lecturas posteriores que se hicieron de los griegos y en donde efectivamente se introdujo la cuestión del fundamento, ¿no? Y esa es la crítica que sabemos Nietzsche, en primer lugar, hará a la tradición, es decir, a la herencia platónica, no en términos de que el fundamento esté en Platón, pero sí la apropiación que hizo el cristianismo de Platón. Y por lo tanto, el carácter eh, trascendente de algo así como Dios, ¿no? En los griegos sabemos, Dios no tenía carácter trascendente, ¿no? Dios formaba parte del mundo, Dios formaba parte, o lo divino más bien, no Dios, porque si no lo entendemos como algo trascendente, lo divino, ¿no? Como algo que formaba parte del mundo y que de alguna manera contrastaba aquello que no tenía ese carácter, ¿no? Por ejemplo, lo finito, lo temporal. Pero, bueno, entonces, por eso va a ser importante esta crítica a la cuestión de la trascendencia, entonces tratar de pensar. Y si critica la trascendencia, critica el horizonte, ¿no? No se trata de cuestionar nada más un lado del asunto, ¿no? Sino precisamente trascendencia se entiende respecto de horizonte, ¿no? Decíamos, es el modo en el que el Dasein sobrepasa al ente para aprender el modo de ser y retorna precisamente al ente al usarlo o al contemplarlo
o al descubrirlo precisamente como eso que está haciendo. Y ese movimiento es este movimiento de trascendencia y horizonte, que es la forma en la que Heidegger, decíamos, está interpretando la existencia del Dasein, ¿no? Pero entonces lo que está cuestionando es esa manera de entender el acaecer del Dasein, ¿no? Entonces, en el fondo, hacia donde va toda esta cuestión es entender cómo se lleva a cabo la existencia, no anular la existencia, no anular la idea de este ente como Dasein, ¿no? Precisamente aquí lo va a mantener, aunque con un guioncito, eh, que bueno, Han tiene razón en uno de los textos, ahora ya que mencioné a Han, eh, eh, tiene razón en muchas cosas, me parece, eh, pero hay algo peculiar que le critica a Heidegger y que es precisamente el uso de los guiones, ¿no? Heidegger usa los guiones con la idea de unir y Han, me parece, acertadamente, dice más bien, los guiones separan, ¿no? Es decir, si ponemos, bueno, en este caso, Dasein con guión, como lo va a usar Heidegger al final de el siguiente párrafo, ahí está, la diferencia entre la ontología fundamental es el guión, ¿no? Respecto de esta obra, ¿no? Dasein está sin guión en Ser y Tiempo, y aquí le pone un guión. Si pensamos en lo que piensa o intenta pensar de forma unitaria, por ejemplo, in der Welt sein, ¿no? Ser en el mundo, y le pone guioncitos. Pero claro, ahí la crítica que le hace Han es que efectivamente los guiones más bien indican separación, ¿no? Ser en el mundo, ¿no? Y eso lo podemos usar en múltiples palabras. Por ejemplo, en este caso, überspringen, ¿no? O de mente, por ejemplo, si es algo de mente, le ponemos guión, separamos. Entonces, bueno, esto, decía yo, aunque Heidegger intenta plantearlo de esa manera, bueno, quizás sí es cuestionable, pero bueno, eso ya lo veremos en otro momento. Bueno, el siguiente párrafo dice, no obstante, en el pensar transitivo, hemos que soportar esta discrepancia, perdón, la primera vez para empezar con esta diferenciación, el primer esclarecimiento, y luego en efecto precisamente para saltarse esta diferenciación. Pero este sortear, este Überspringen, acontece mediante el salto, que es Sprung, en tanto que profundización del fundamento de la verdad del ser, mediante un salto dentro, Einsprung, del Ereignis del Dasein, ¿no? Y bueno, ahí hay dos términos que no traduce Oneto, ¿no? Que es precisamente Ereignis y el que mencionábamos, Dasein, ¿no? Y bueno, decíamos que quizás eh, eh, esto de no traducirlos no es un fracaso, ¿no? La señora Picotti, que tradujo la primera versión, o que tiene esta primera traducción, como aporta a la filosofía, eh, ella toma como principio de una buena traducción, traducir todo, absolutamente todo, ¿no? Y bueno, eso ya me parece tremendo, ¿no? Hay algunos que se tomaron eso. Hasta el propio Gauss lo hizo en algún momento, tradujo hasta los nombres de los autores, ¿no? Y entonces, híjole, ahí les iba muy mal al Teófilo y no me acuerdo cuánto le pusieron ¿cómo era? Gottlieb, ¿no?
creo que sí, Teófilo Fichte, ¿no? Bueno, o sea, ya me parece un poquito, ¿no? Bueno, eh, el asunto que decíamos, eh, a ver, ¿qué sentido tiene el hablar de esto, ¿no? Si queda solamente en términos de información o de comunicación, pues claro, podemos usar sinónimos o tratar de describir, ¿no? Pero ¿hasta qué punto eh, esto es algo, y no solo me refiero a Heidegger, sino con cada propuesta filosófica, algo que tiene que ser aprendido precisamente en su dimensión, ¿no? Eh, es decir, en eso yace pues, lo que podemos llamar lo nuevo, ¿no? O sea, si hablamos de una novedad, ¿no? Eh, si hablamos de algo nuevo en filosofía, eh, ¿hasta qué punto efectivamente se halla esa relación para ser comprendido con lo ya conocido, pero hasta qué punto también abre camino, ¿no? Y, y, yo creo que está en juego a lo largo de toda la tradición, ¿no? Eh, si hablamos, no sé, de Schopenhauer y hablamos de Nietzsche, etcétera, hablamos de Wille, ¿no? O de voluntad, o hablamos de Hegel, de Concept, etcétera, pues evidentemente no se están refiriendo a lo conocido, ¿no? Sino es precisamente una resignificación que decíamos, es algo nuevo que se está abriendo en ese sentido y que posteriormente, claro, ya a lo largo de la tradición es apropiado y ahora podemos hablar ya o tratar de hablar de la voluntad en Schopenhauer, la voluntad en Nietzsche eh, o, o, el concepto en Hegel, ¿no? Eh, bueno, ¿en qué medida también Heidegger justifica el uso de estos conceptos precisamente como palabras fundamentales que tienen que ser aprendidas en esa resignificación y por lo tanto eh, se problematiza su traducción, ¿no? Yo enfatizaba el caso de Dasein en ocasiones anteriores, la importancia de mantenerlo como algo que no se traduce, precisamente para que no se pierda su carácter central, ¿no? Eh, y eso no significa, como a veces también se dice o se cuestiona por el hecho de no traducir, que entonces solamente se pueda decir esto en un idioma, ¿no? Eso sería quizás como muy limitado, ¿no? Y más bien estaría justificando una serie de propuestas modernas, ¿no? Que van en la línea de Humboldt, de Hamann, de Herder, etcétera, y el papel del lenguaje respecto de una cosmovisión, ¿no? Respecto de una Weltanschauung, ¿no? Pero bueno, eso sería bastante limitado. Es decir, entonces, como el propio Heidegger en algún momento señaló o pensó, y esa es la gran crítica que se le puede hacer a su posición, digamos, en su idea de nacionalsocialismo, ¿no? Precisamente respecto al papel del lenguaje, ¿no? La crítica que hace a las lenguas romances y la valoración que hace del griego y su paso casi directo al alemán, ¿no? Evidentemente eso es algo cuestionado, pero eso no significa o no nos lleva a la conclusión de decir que la filosofía solamente se puede hacer en griego o en alemán, ¿no? Eso, pues, entonces aquí qué estamos haciendo, a lo mejor vamos a ver literatura, ¿no? Pues evidentemente por ahí no va el asunto, que estaría muy limitado porque sería entonces ligar, nuevamente, como decía yo,
esta posición a esa perspectiva en donde el lenguaje ha ligado necesariamente a una Weltanschauung, una cosmovisión. Y entonces nos meteríamos en ciertos problemas. Yo creo que hay una serie de fenómenos que aparecen efectivamente en una cosmovisión, pero eso no significa que no puedan ser planteados en otro idioma o que no puedan ser pensados, como si fueran fenómenos nada más de ese idioma, ¿no? Como que entonces la filosofía solamente sería para Grecia o para Alemania. Eso sería problemático. Yo creo que lo que está señalando Heidegger en el análisis en Ser y Tiempo y el énfasis en plantear a este ente como Dasein, lo que quiere señalar es que se haga transparente en ese término lo que lo determina, que es precisamente el carácter de apertura. Y es muy, muy sencillo. Tal apertura se deja ver, en primer lugar, en el hecho de la finitud, ¿no? En el hecho de estar abierto precisamente a la muerte, ¿no? Entonces, ¿en qué medida eso sería determinante en este sentido, ¿no? Eh, y yo creo que esto es eh, importante porque entonces Dasein quiere dejar ver eso, ¿no? Simplemente que el Dasein es mera apertura, ¿no? Que finalmente, por más planes que hagamos y por más seguridades que querramos tener, y aunque nos compremos los seguros que queramos y aunque sea lo que sea, finalmente somos vulnerables, ¿no? Finalmente está este carácter vulnerable que determina precisamente este carácter de apertura, que indica este carácter de apertura. Y la primera señal, pues es precisamente el que no somos eternos, ¿no? Bueno, eso es lo que quiere indicar Heidegger con Dasein, ¿no? Eso quiere señalar, que estamos atravesados por la apertura. Y precisamente ese carácter de apertura, decíamos, es lo que indica esta posibilidad de pensar algo así como ser. Precisamente porque preguntamos por ser, es que eh, puede hacerse transparente algo así como ser. Entonces, eso es importante. Y el término Eragnis, que es lo que vamos a ver en las siguientes sesiones, ahorita haremos una pequeña introducción a qué quiere decir con eso, pero claro, por un lado tiene que ver con acontecer, ¿no? Y eso es lo que yo quería señalar hace un momento, es decir, en qué medida el trabajo de Heidegger o un hilo conductor yace en pensar el acontecer mismo del existir, ¿no? O sea, el hecho de existir, ¿cómo puede ser pensado? Ese acontecer o ese misterio, ¿no? ¿Cómo puede ser pensado filosóficamente? Más allá de ciertos esquemas como el de la trascendencia y el horizonte, ¿no? Es decir, en términos de condiciones de posibilidad, etc., ¿no? Eh, pero bueno, el término entonces de Reines, por eso dice en la Carta sobre el Humanismo, ¿no? Que a partir de 1936, Erasmus es la palabra central de su pensar, ¿no? Se constituye como el término nuclear o el término central. Entonces, por un lado, remite al acontecer, al ámbito del acontecimiento y por lo tanto a esto que ya hemos señalado o anticipado sobre ser en su carácter verbal. Es decir, ser es un verbo, ¿no? No es un sustantivo. Y el problema en torno al lenguaje es que precisamente Occidente, eh, al no enfrentar o al no querer enfrentar este carácter de apertura, ¿no? Este carácter de apertura, como ya señalamos, al no ser eternos, pues se muestra en el tiempo, ¿no? La muerte forma parte de esta
de esta posibilidad, que es la posibilidad más propia del Dasein. Somos temporales, somos finitos, y esto, de alguna manera, decíamos, remite a este carácter verbal de ser, ¿no? Entonces, mi estar siendo es temporal y eh, el hecho de que el ser acontezca, ¿no? Indica en toda su magnitud esta cuestión, ¿no? Eh, por lo tanto, en Eragnis resuena esto que Heidegger había planteado en Ser y Tiempo, al pensar esta unión o esta posibilidad de interpretar al ser desde el tiempo. Y por otro lado, tiene que ver con un carácter de propiedad, sich Eragen, y Eigen y Eigentum en el sentido de propiedad. Eh, y esto entonces remite también a otro aspecto de la finitud del Dasein, que es la gran crítica a la tradición moderna en términos del carácter todopoderoso que se le había asignado y que se había creído y que ahora resulta en la época técnica contemporánea, ¿no? Digamos como estos ejemplos que ya habíamos señalado en la sesión anterior, que parecen extraños, ¿no? Carne sin animal, vino sin alcohol, etcétera. Es decir, todo es posible en ese sentido. Y esta cuestión digamos, el carácter todopoderoso del ser humano a partir de las posibilidades técnicas, yace o se hunde sus raíces precisamente en la idea de ser humano tematizado en la modernidad. ¿Qué es lo que está señalando Heidegger con esta cuestión de el otro lado de Eragnis como Eigentum? Bueno, precisamente el hecho de que el Dasein, en el fondo, no es dueño de sí, ¿no? O sea, todo esto que ya había trabajado en Ser y Tiempo con la idea de existencia, ¿no? ¿En qué medida la facticidad es llevada al extremo aquí al plantear entonces la pertenencia del Dasein a algo así como ser, ¿no? Pero claro, esto puede sonar como muy raro, ¿no? Y precisamente ya lo decíamos en la primera sesión, creen que Heidegger aquí ya deja la filosofía y ya hace más bien mística o pensamiento mítico o poesía, etcétera, porque pues claro, puede sonar así como muy bonito y muy romántico, ¿no? Eh, pero el asunto no va por ahí, o sea, no se trata nada más de un planteamiento bonito, ¿no? Sino que lo que quiere señalar aquí es que se trata de un planteamiento fenomenológico, ¿no? Es decir, en qué medida no somos todopoderosos, ¿no? Y yo creo que este momento de la pandemia es un claro ejemplo de ello, ¿no? O sea, en qué medida, a pesar de todo lo que se ha hecho y se ha descubierto por un lado, por otro, o inventado, ¿no? Eh, hay este ámbito no controlable, hay este ámbito fáctico que difícilmente va a ser superado. Bueno, por lo menos desde esta perspectiva, ¿no? Eh, yo recuerdo que cuando estudié en la UNAM, eh, pues había una línea marxista muy clara, muy enfática, ¿no? Bueno, creo que en todo momento la hay, a veces más enfática que en otras, pero la confianza y la fe que se tenía en las revoluciones socialistas eh, eran de carácter metafísico en algunas ocasiones, ¿no? Y en algún momento se pensaba que la muerte era un invento capitalista, ¿no? Que esto formaba parte
del capitalismo y de Occidente, etcétera, y el socialismo en su verdad iba a superar incluso la muerte, ¿no? Entonces, bueno, complicado eso, pero digamos, hay una serie de planteamientos que en el fondo son herencia de la modernidad, ¿no? Que en el fondo son precisamente la atribución o el papel del ser humano en el mundo, precisamente eh, la subjetividad o el sujeto y sus posibilidades sobre sí mismo y sobre el mundo. Recuerden ese señalamiento de Descartes la parte sexta del discurso del método, ¿no? Precisamente que el objetivo es que el ser humano sea dueño y poseedor de la naturaleza, ¿no? Eh, y decíamos en la ocasión anterior, bueno, ya ni siquiera de la naturaleza, o sea, las posibilidades o los planteamientos técnicos contemporáneos llevan incluso al cuestionamiento de la propia naturaleza, ¿no? Con esto que señalaba de la carne sin necesidad del animal, ¿no? La carne de laboratorio, la carne cultivada. Pero bueno, entonces, decíamos, este sortear acontece mediante el salto, ese es uno de la estructura de este texto, ya haremos referencia a ello, en tanto que profundización del fundamento de la verdad del ser, mediante un salto dentro, un Einsprung, es decir, este salto exigiría entonces este salto hacia adentro, un Springen ein, ¿no? Del Ereignis del Dasein, ¿no? Bueno, y en el numeral 122 trata de aclarar, bueno, si se puede nombrar así, eh, esto. El 122 dice el salto, el proyecto yectado, ¿no? Que es Geworfene Entwurf. Si ustedes recuerdan, en el protocolo, en la sesión anterior, se mencionó la acción del proyecto, ¿no? Entonces hay bueno, se mencionaron el proyecto y el ámbito de la facticidad, ¿no? Del estar arrojado. Yo creo que hay, por el campo semántico del término, los términos que usa Heidegger, me parece que Gauss sí acertó, ¿no? En la forma en la que tradujo. Porque, claro, Heidegger está jugando desde ser y tiempo con un ámbito que es el ámbito del Werfen, del arrojar o del aventar, ¿no? Yectar, que ahorita vamos a ver. Y a partir de ahí entonces, en Wurf y Geworfen. Bueno, Geworfenheit o Geworfensein, ¿no? Entonces, el Wurf es el proyecto, ¿no? Entwurf. Y Geworfen, si quitamos el height o el sein, Geworfen sería el yecto, ¿no? Precisamente si se piensa en este yectar, ¿no? Como Werfen. Y es algo que va a mantener aquí en las contribuciones, ¿no? Pero, digamos, el análisis cambia en cierta medida, pero busca señalar eh, aspectos relacionados completamente. Entonces decíamos, la existencia no es otra cosa sino proyecto-yecto, ¿no? Es decir, el ámbito del proyecto es precisamente aquello que abre, ¿no? Proyecto en el sentido de abrir, ¿no? Y decíamos, si estoy dirigido a mi ser, si recuerdan el señalamiento del parágrafo 4 de Ser y Tiempo, a este ente le va en su ser, su propio ser,
ese le va en su ser, remite esos dos aspectos que enfatizamos la sesión anterior. Es decir, el proyecto en el sentido de abrir mi ser al comprender, el comprender no hace otra cosa, sino abrir ser, ¿no? Es, digamos, el conocimiento inicial, el conocimiento preteorético, que indica precisamente el poder ser, ¿no? Que indica precisamente las posibilidades de ser, ¿no? Y ustedes recuerdan, yo en varios momentos lo he asociado o hemos ejemplificado eso a partir de un saber de carácter pre-teorético, ¿no? Saber alemán. Saber alemán no es un saber teorético, ¿no? O sea, ese es el problema que le achacábamos a Gauss, ¿no? Que el alemán que sabía era de instituto, pero eso no es saber alemán. Digo, no estoy diciendo que Gauss no supiera alemán, no vayan a crucificar, sino que la cuestión de saber alemán, pues es hablar, ir a un bar, tomarte una cerveza y hablar con el que esté ahí, ¿no? Y hablar de cualquier cosa y entenderlo, ¿no? O escribir, o contestar, o preguntar, etcétera, ¿no? Es decir, es de carácter práctico, ¿no? Lo mismo que nadar, creo que nadar es un mejor ejemplo en ese sentido, ¿no? O sea, aunque te conozcas la historia de la natación y la biografía de Phelps, lo que quieras, eso no significa saber nadar. Saber nadar es que no te ahogues cuando te avientas ahí al agua, ¿no? O sea, esa es la comprensión, ¿no? Ese es el ámbito de la comprensión, de ese saber inicial en el sentido de poder. Y por eso en español lo tenemos como sinónimo, ¿no? Ese saber, ese tipo de saber, con poder. Si yo sé alemán, yo puedo hablar alemán o yo puedo escribir alemán. O yo sé nadar, significa yo puedo nadar, ¿no? Yo soy capaz de nadar. Bueno, ese es el ámbito del abrir, ¿no? Es el ámbito que estoy dirigido, pero no estoy dirigido, decíamos, solamente a una subjetividad, sino que necesariamente, en este otro sentido de existencia que decíamos, exige el mundo, ¿no? Es decir, eh, yo tengo que escribir usar este pizarrón arcaico, ¿no? Precisamente para tratar de plasmar una palabra o tomar el libro o sentarme en la silla o caminar en el piso, etcétera. Es decir, cualquier posibilidad en el mundo necesariamente incluye o exige eso en lo que estoy, ¿no? Y habíamos hecho referencia también al ser unos con otros, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el ámbito del proyecto. Pero este proyecto, decíamos, el hecho de que me va a mi ser, en mi ser, exige el tener que ser, es decir, el carácter de yecto, ¿no? O ya en términos de Rivera, con una traducción un poquito más accesible, arrojado, ¿no? Es decir, el hecho de estar arrojado. Es decir, entonces el proyecto, el abrir, el ser capaz de tener posibilidades, etcétera, exige ese tener que ser, ¿no? Ese ámbito fáctico, ese ámbito del eh, ya estar. Entonces, mmm, eh, cuando Heidegger habla aquí del proyecto yectado, ¿no? En el fondo también está haciendo referencia a eso ya conocido desde ser y tiempo, ¿no? Pero entonces aquí trata de entender eso o darle este sentido sin la referencia a trascendencia y a horizonte, ¿no? Sin esa dimensión, digamos, en la que se vio ser y tiempo. Bueno, entonces, el retorno al numeral 122, dice, el salto, el proyecto yectado, es la ejecución del proyecto de la verdad del ser en el sentido de la inserción en lo abierto, de tal manera que el yectante en el proyecto se experimente como yectado, es decir, acontezca y sea apropiado por el ser. La apertura a través del proyecto es sólo una tal si acontece como experiencia del ser yectado y por lo tanto de la pertenencia al ser. Esta es la diferencia básica
frente a todo tipo de conocimiento que sea trascendental, únicamente respecto de las condiciones de su posibilidad. Y el último párrafo de ese numeral dice, en la apertura del despliegue del ser, se hace evidente que el Dasein no efectúa nada como no sea retener y captar la reverberación del apropiamiento, es decir, incluirse en este, y así, como primero en él, llegar a ser esto mismo, el guardián del yectado proyecto, el fundador del fundamento, ¿no? Bueno, eso de que intenta aclarar, pues no, en sentido estricto, no hay aclaración, ¿no? Eh, no forma parte, digamos, del estilo aquí, ¿no? De Heidegger. Eh, yo creo que en este apartado, eh, lo que se intenta señalar es esta conexión, ¿no? Es decir, eh, en la ocasión anterior habíamos dicho o habíamos ejemplificado con lo que Platón hace en la salida de la caverna, ¿no? Es decir, en qué medida hay algo conocido que ahora puede ser ampliado o resignificado. Y yo creo que este es el intento de Heidegger aquí, es decir, en qué medida a partir de esa idea de existencia en tanto proyecto-yecto, proyecto-yectado, puede ser pensado aquí otro carácter que permita entonces cuestionar esa dimensión o ese movimiento trascendental horizontal de la ontología fundamental. Y me parece que lo nuclear está señalado aquí con estos términos, es decir, el ámbito de que acontezca y sea apropiado por el ser o como experiencia del ser yectado y por lo tanto de la pertenencia al ser. Es decir, en qué medida el Dasein en tanto existe, y es decir que el Dasein existe significa que es proyecto-yecto, eh, ahora eh, remite a esta experiencia del ser yecto o yectado y por lo tanto en una pertenencia al ser. Hay otro cambio aquí lingüístico, digamos, que Heidegger lleva a cabo, que no lo había señalado, y que es el escribir, así como hace este cambio con Dasein, ¿no? Con el guión, ¿no? Eh, también en Ser y Tiempo eh, escribe Sein y aquí escribe la versión arcaica que es precisamente Sein, ¿no? Y esto evidentemente es un problema en la traducción, como todo lo demás. Yo en la traducción que hice del volumen 45, lo que hice fue ponerlo con, bueno, una E grande, ¿no? Algunos lo ponen con mayúscula, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, un poco cambiar la grafía para señalar o indicar esto que Heidegger quiere enfatizar en términos de esta pertenencia al ser. Ahora, ¿por qué hace estos cambios? ¿No? Tanto el guión en Dasein como en existencia, también lo va a plantear con guión, y en este caso la Y de Sein, en el sentido de un carácter, decía yo, arcaico del término, bueno, precisamente para indicar esta diferencia con aquello que ya fue trabajado de forma previa, pero que todavía conserva, de acuerdo con Heidegger, un rasgo o algunos rasgos de la propia metafísica, ¿no? O sea, en el fondo, esto que intenta aquí pensar es el llevar al extremo aquello que ya fue planteado inicialmente en la ontología fundamental en Ser y Tiempo, y que ahora entonces, digamos, sin este modelo de la metafísica, pudiese ser entonces pensado de otra manera. Y
lo que queda claro en esto es que se trata de un tránsito, ¿no? De un tránsito, como él señaló, a este otro pensar, y no se trata entonces de algo ya concluido o algo ya hecho, ¿no? ¿Cómo pudiese leerse entonces lo realizado en la ontología fundamental y en Ser y Tiempo? Es decir, se trata aquí de un eh, llegar a ser y de alguna manera de un ganar esta posibilidad, ¿no? Eh, esto a lo que indica es entonces, digamos, a ciertos cambios terminológicos. Eh, por ejemplo, en el último párrafo que ahorita leímos, eh, al hablar del guardián del yectado proyecto, ¿no? Que es Wahrheit en alemán. Y claro, Wahrheit tiene que ver con Wahr y con Wahrheit, en el sentido de verdad, ¿no? Una, el que ejerce la verdad, digamos, o el custodio, ¿no? De ese ámbito, es en el fondo el Dasein, ¿no? El ser humano. Entonces, eh, qué es lo que ocurre, digamos, en esto que Heidegger está indicando, en esta relación con ser? Que se trataría de entender al ser humano en una modificación ontológica o un descubrimiento ontológico de aquello que lo determina y que corresponde entonces a, digamos, esta cuestión, al ser o a lo que puede aparecer como ser, ¿no? Esto es un planteamiento netamente fenomenológico, como hemos señalado, en términos de una intencionalidad, de una correspondencia, ¿no? Es decir, en la metafísica, Heidegger señalaría que hay una idea de ser humano, ¿no? Hay una idea de ser humano que resume a la metafísica como modo de eh, llevarse a cabo la filosofía, como modo de ejercer la filosofía, y que sabemos es esta, este resumen pensado como animal racional, ¿no? Eh, sabemos la lectura que se hace de Aristóteles en sentido de son logonejon, el viviente que tiene logos, pero que fue aprendido eh, como animal racional y posteriormente eso llevado al extremo como razón. Y lo que se constituye entonces como núcleo es precisamente la razón, ¿no? Porque finalmente a partir de ahí es que se va a diferenciar de lo demás, por ejemplo, de los demás vivientes. Pero también la idea de animal racional resume la dicotomía o la escisión metafísica a la que ya hemos señalado, es decir, la escisión entre ser y tiempo. El ámbito del ser correspondería al ámbito del logos, es decir, al ámbito de la razón, y el ámbito del tiempo correspondería al ámbito del animal, de lo animal o de lo viviente, ¿no? Es decir, es el ámbito del cuerpo, es el ámbito que se acaba, etc. El ámbito del logos, el ámbito de la razón sería aquello que no acaba, es decir, lo que en la tradición eh, eh, metafísica también se pensó como alma, ¿no? Entonces, claro, esa sería la idea de ser humano que está en juego. ¿Qué es lo que hace en Ser y Tiempo? Bueno, hacer ya una primera crítica a ese carácter esencial del ser humano. Y ahora, en este pensar ontohistórico o en este pensar del ser, intenta Heidegger llevar al extremo aquello ya señalado o descubierto en un primer momento en la ontología fundamental, ¿no? Y como decíamos, ya hay una crítica a esa escisión al pensar
al ser humano como Dasein, y la determinación de Dasein, que ya dijimos, es el carácter de apertura, que en esa apertura se da la posibilidad del encuentro con ser, pero a la vez también en donde no hay un núcleo, no hay un fundamento, sino queda como mera relación. Y el hecho de que aquí lo ponga todavía como proyecto eyectado o proyecto eyecto indica que el Dasein, en tanto existe, es mera relación, ¿no? No hay un contenido ahí detrás, no hay un algo. O sea, la crítica central iría a esa idea esencial de ser humano de la metafísica, ¿no? Como un núcleo o un fundamento, ¿no? Lo que le daría sentido, ¿no? Lo que le daría sentido al existir o a la vida, ¿no? Algo que estuviese ahí detrás. Bueno, eh, en esta idea de relación, sabemos el modo en el que se expresa esa relación, ya lo indicamos hace un momento, es como sorge, es decir, como cuidado. Es decir, existir no es otra cosa, sino reconocer el hecho de que en mi ser me va mi ser, ¿no? Eso no es en otro término que Heidegger va a plantear, es precisamente cuidado, ¿no? La famosa sorge que Gauss tradujo como cura, la cura. Bueno, lo que hace aquí Heidegger es traducir, pasar esa idea de sorge ahora a plantearla como guardián. No solo es, digamos, cuidado de mí, sino guardián del ser, ¿no? Pero esto no hay que entenderlo precisamente en términos de como si ser fuera otra cosa, que hay que estar este cuidado, ¿no? Protegiendo como algo ajeno. Ya lo dijimos desde la primera sesión. El ámbito de hablar del Ereignis significa que no es solamente un objeto, sino que es desde sí que parte esta posibilidad. Es decir, forma parte de estos problemas de la tradición filosófica en torno a las posibilidades de tematización, ¿no? Es decir, desde dónde se puede tematizar algo. El camino más claro al respecto ha sido el camino de la reflexión, ¿no? Es decir, en términos de que algo previo puede pasar a ser objeto. Y entonces puedo tematizarlo, ¿no? Ese es el camino o uno de los caminos planteados por Husserl en ese sentido, ¿no? La fenomenología reflexiva en términos de vivencias que pueden ser, eh, digamos, pasan a ser objeto de otra vivencia, ¿no? Y entonces, claro, hay una vivencia desde la cual ahora veo la vivencia previa en términos de una tematización. Esas son las primeras críticas que sabemos Heidegger hace a cierta interpretación metódica de la filosofía, porque dice, finalmente la vida no es eso, ¿no? La vida no es que me esté deteniendo a cada momento a una tematización de lo que ya hice previamente, ¿no? El asunto es cómo se da la posibilidad de una tematización desde la vida misma. Ese va a ser el problema desde el joven Heidegger, desde 1919. Y ahí interviene precisamente esto que sabemos que es la hermenéutica, eh, en donde Heidegger interpreta aquello que Dilthey había pensado, aquello que Dilthey había trabajado como método de las ciencias del espíritu, y que Heidegger lo piensa no en un sentido metódico de una ciencia, sino en el sentido de aprehensión o de acceso de la vida misma. En qué medida la vida en su movimiento ofrece entonces también esas posibilidades de tematización. Y eso es lo que Heidegger trabaja con el paso de la comprensión a la interpretación desde las primeras lecciones y hasta Ser y Tiempo. Aquí se mueve en esa dimensión, ¿no? Al hablar del Ereignis como aquello que parte desde el propio Ereignis, desde el propio acontecer, que es acontecer de ser y Dasein, ¿no? Este juego entre Dasein y ser, pero ahora ya no en el movimiento de trascendencia y de horizonte, sino en este movimiento de experiencia
del estar yectado y de pertenencia precisamente a ser, ¿no? Y por lo tanto, el Dasein queda ahora o es pensado como guardián eh, del ser. Hay otros términos que utiliza Heidegger que son los más conocidos, ¿no? Eh, en la carta sobre el humanismo, ¿no? Que fue de lo primero que se conoció, eh, que también hace referencia a este aspecto de cuidado, ¿no? El lenguaje es la casa del ser, ¿no? Y los seres humanos son precisamente sus guardianes. En otros momentos habla del pastor del ser y cosas así, y pues claro, esto ya sirve para puros memes, ¿no? Pero en el fondo lo que quiere señalar es esto precisamente, ¿no? O sea, en qué medida se busca con esta terminología pensar el campo semántico precisamente con esta idea de vaga, ¿no? De guardián o de custodio, esta relación con la verdad del ser. O sea, recuerden, lo que está pensando aquí es este ámbito de la verdad del ser, creo que lo señalamos en la primera sesión, a diferencia de lo que piensa en ser y tiempo en términos del sentido del ser, ¿no? En donde estaría en cierta positividad, digamos, el planteamiento de ser y tiempo de la ontología fundamental se movería en cierta positividad, en cierta unilateralidad, mientras que aquí lo que trata de pensar es el ámbito del ser en tanto verdad, ¿no? Ya no el sentido del ser, sino la verdad del ser, pero a partir de aquello que aparece y aquello que no aparece, ¿no? Si la verdad, en sentido de aletheia, como eso que es arrancado del oculto o arrancado del ocultamiento, ¿no? El estar desocultado. Generalmente lo traducen como desocultamiento. Yo lo traduje como estar desocultado, con todos los riesgos que eso conlleva. Pero bueno, ahí hago la justificación por qué. Pero en el fondo, lo que Hayek quiere señalar es eh, que ese ámbito del oculto, de ocultamiento para la verdad, desempeña un papel importante, que no es una cuestión que debe ser desechada, ¿no? Como ya señalamos, hay diversos textos y hay diversas maneras en las que Heidegger piensa esa relación, ¿no? Generalmente en términos de disputa, en términos de lucha, ¿no? En el caso de la obra de arte, en el caso de la propia verdad, en el caso de esto que estamos aquí tratando de pensar. Eh, pero incluso un texto cercano a esto, que es de 1935, Introducción a la Metafísica, ¿no? Habla en términos de violencia, ¿no? O sea, precisamente al tratar de pensar esta lucha que se da en la propia verdad. Entonces, lo que, lo que está cuestionando, como ya dijimos, es esta claridad absoluta, ¿no? Que ha pretendido Occidente y que va más por el lado de un camino unilateral, ¿no? Que olvida o que hace de lado precisamente este ámbito de lo oculto o este ámbito de lo encubierto o este ámbito de lo oscuro, ¿no? Cuando quizás eso forma parte del asunto mismo, ¿no? Y es algo que tendría que mantenerse entonces en vilo, que tiene que ser repensado de una u otra manera, ¿no? El ámbito de lo que él llama enigma o misterio, ¿no? Que forma parte de eso que no es soportable, ¿no? Precisamente por esta idea de ser humano, la tradición metafísica, en tanto el núcleo es la razón, ¿no? Pues finalmente, ¿qué es lo que busca esa determinación? Bueno, pues precisamente esa claridad y distinción, ¿no? Como diría Descartes, y a la vez esa posibilidad de aprehensión eh, que pudiese eh, llevar a control, ¿no? Pero aquello que está fuera de control, ¿no? Es lo insoportable. Y en el fondo lo que está señalando aquí Heidegger es eso
que pertenece al ámbito de la facticidad o de la experiencia del estar arrojado y que está fuera de control, ¿no? Que está más allá de estas posibilidades creídas o determinadas desde la modernidad de manera especial. O sea, no solo la modernidad, pero sí que llegaron al extremo en la modernidad, ¿no? Y por eso entonces, decíamos en una ocasión anterior, plantea esto en términos de un primer inicio, ¿no? Un primer inicio del pensar y ahora se trataría de este tránsito a otro inicio del pensar, pero que se entiende respecto de eso ya pensado, ¿no? Bien, bueno, ahora como última parte, sí me gustaría nada más hacer una breve referencia a la estructura de los aportes. Entonces regresamos al inicio, como se tendría que haber hecho, eh, leer desde el principio, ¿no? Esto de andar dando saltos es muy heideggeriano, pero digamos quizás nada más hoy mencionamos la cuestión y ya en las siguientes sesiones la abordaremos. Sería en ocasiones previas vimos lo del título, ¿no? El título público y el encabezado esencial. Y luego ya comienzan los numerales. Numeral 1, dice las contribuciones, pregunta en una vía. Y luego el numeral 2, el decir del acontecimiento como la primera respuesta a la pregunta puede ser. Quizás hoy nada más vemos el numeral 1, en donde ya, no, está muy largo. Este, mencionamos quizás nada más la, la estructura, ¿no? O el ensamblaje del asunto y ya la siguiente sesión lo trabajamos un poco con más detalle. Bueno, dice el uno, las contribuciones preguntan en una vía. Las contribuciones preguntan en una vía que se hace viable primeramente mediante el tránsito al otro inicio, en el que se adentra ahora el pensar occidental. Esta vía trae el tránsito a lo abierto de la historia y lo funda como una estadía quizá muy larga, en cuya ejecución el otro inicio del pensar se mantiene siempre solo como algo presentido y sin embargo ya decidido. Con esto, las contribuciones, si bien hablan ya y solamente del despliegue del ser, von Wesen des Seins sagen, esto es, del acontecimiento que confiere lo propio, Ereignis, no son capaces aún de ajustar el libre ensamble de la verdad del ser desde este mismo. Pone en alemán, die freie Fuge der Wahrheit des Seins aus diesem Selbst zu fügen. Si alguna vez resultase esto, entonces aquel despliegue del ser determinará él mismo con su estremecimiento la ensambladura, Gefüge, de la obra del pensar. Este temblor se irá fortaleciendo luego hasta convertirse en la fuerza de una dilatada mansedumbre en la intimidad de aquel diosamiento del Dios de los dioses, desde donde acontece propiamente la remisión del Dasein al ser en cuanto que fundación de la verdad para éste. Yo creo que podríamos hacer un examen como hacía Villoro, ¿no? Luis Villoro, con Ser y Tiempo, ¿no? Que tomaba un parrafito, ponía, decía, a ver, aclárenlo, ¿no? Esto se podría hacer con este texto de las contribuciones, ¿no? Por ejemplo, este que acabo de leer, ¿no? A ver, aclaren de qué se trata el asunto, ¿no? No, la verdad, yo reconozco tiene su complejidad, pero reitero lo que ya señalamos. O sea, no se trata de un asunto eh, intraducible, sino que presupone muchas cosas, ¿no? Yo creo que parte del problema
es ese, es decir, que presupone por un lado lo ya trabajado en Ser y Tiempo y por otro lado algunas remisiones a la propia metafísica occidental. Entonces eso lo vuelve más complejo, además de estos intentos del propio Heidegger de eh, introducir o incluir el estilo como parte de la radicalidad filosófica, ¿no? Yo creo que eso es lo que también vuelve complejo el asunto. Entonces, eh, queda claro que esta forma de escribir y lo que está proponiendo eh, remite entonces a otras formas de escribir, ¿no? Es decir, en qué medida habría ya una oposición a una manera de hacer filosofía en donde se está incluyendo también el modo de decir, ¿no? Eh, y de manera concreta, lo va a señalar en momentos posteriores, estaría una cierta idea de sistema, ¿no? ¿En qué medida habría o se podría interpretar una idea de sistema y de representación para Heidegger que está buscando tematizar o que tematiza más bien una idea de ser, ¿no? Y a ver, es, eh, es decir, tenemos la idea de ser, que ya hemos enfatizado en ocasiones anteriores, es pensado como presencia. Y en los modos de aprehensión, ¿no? Concretamente a partir de la modernidad, bueno, pues fue precisamente la representación, ¿no? De la Vorstellung. Y a partir de la representación, una idea de sistema, ¿no? Entonces, no es, digamos, arbitrario esto que Heidegger está proponiendo, ¿no? Es decir, si hay una idea de ser, si ser fue pensado hegemónicamente como presencia, ¿cuál es la perspectiva de aprehensión? Bueno, lo que la tradición de manera explícita llegó a su clímax, al culmen, en la modernidad con la representación, ¿no? Y a partir de ahí entonces la posibilidad del sistema como tal, ¿no? Y por eso tampoco es ajeno o extraño que en el culmen, digamos, de la modernidad se lleve a cabo la representación como sistema, ¿no? Entonces, concretamente está pensando Heidegger en el idealismo alemán, ¿no? Eh, es decir, el clímax de la aprehensión de ser de la metafísica estaría en esta idea de sistema. Frente a ello, señalamos eh, lo que quiere hacer es romper con este carácter unilateral o con esta hegemonía del ser como presencia y más bien abrir ese carácter de simplicidad de ser a partir de los diversos modos de ser. Es decir, en esta visión fenomenológica de modos de aparecer, estaría entonces también, tal como lo deja ver en Ser y Tiempo, la posibilidad de pensar los diversos modos de ser, ¿no? No un ser general, que eso ya es cuestionado desde Aristóteles, ¿no? Un ser que incluya todas las posibilidades, sino en qué medida habría algo simple del ser, y eso más adelante lo va a mencionar así, das Einfache des Seins, lo simple, lo sencillo del ser. Eh, Quizás ese es lo extraño de esto, que Franco Volpi siempre un poco se reía, ¿no?
porque decía, bueno, Heidegger busca lo simple del ser, pero se complica su pensamiento, ¿no? Es decir, en la búsqueda de lo simple del ser se hace más complejo su pensar, ¿no? Eh, pero bueno, en este intento, ¿no?, de abrir la perspectiva para esa multiplicidad de modos de ser que vienen de ese tiempo, no basta entonces con la representación, porque la representación correspondería a la presencia, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se pueden aprender eh, estos otros modos de ser? ¿No? Estas otras posibilidades. Y ahora en una dimensión histórica, como vamos a ver. Por eso entonces, me parece que Heidegger habla aquí de Gefüge, ¿no? Y que traduce Oneto como ensambladuras, ¿no? Es decir, eh, como esto que de una u otra manera engrana una cosa con otra, esta ensambladura o esta Gefüge, ¿no?, que pueden, digamos, pensarse de forma paralela, ¿no? No necesariamente en una visión lineal ni en una cuestión consecutiva, sino de forma paralela. El término fuga, por ejemplo, ¿no?, que tenemos, tiene que ver con esta fuga o con esta fugue de la que habla Heidegger, y que tiene, o puede ser pensado en ese sentido musical, ¿no?, de un carácter paralelo que a la vez en su intervención, eh, digamos, da sentido a una totalidad, ¿no? Pero que no hay un hilo conductor único, precisamente porque hay una pluralidad de asuntos que pueden ser tratados. Esa es la idea, digamos, de estructura que Heidegger piensa aquí, y esta ensambladura, esta Gefüge, es pensada en 6 momentos, ¿no?, que está en la página 23, al final de este primer numeral. Ahí vienen señalados, ¿no? Primero del Anklang, ¿no?, que es la resonancia. Después das Zuspiel. Ese Zuspiel, aquí yo no sé si la traducción de Picotti es mejor, porque ella traduce como pase. Este es un término de fútbol, ¿no? El Zuspiel es lo que hace un jugador con otro, ¿no? Es decir, el pasecito, el pase, ese es el Zuspiel, ¿no? Entonces, quizás Picotti, en este caso, queda mejor. Acá lo traduce como sugerencia, ¿no? O sea, en el fondo, no decimos que un jugador le hace una sugerencia a otro, ¿no? O sea, no le da una sugerencia, le da un pase, ¿no? Como dice, pásala, ¿no? Pero bueno, ahí le ponen como sugerencia. El otro es de Sprung, que es el que ya señalamos, el salto. El siguiente ensamblaje o ensambladura es Die Gründung, ¿no?, la fundación. Die Zukünftige, ¿no?, lo que tiene que ver con el Zukunft, con el advenir, con el futuro. La señora Picote lo tradujo como futuros. Aquí Oneto traduce como los venideros. Y acuérdense que estamos hablando de este tránsito, ¿no?, de este advenir. Y el de Letzte Gott, ¿no?, el último Dios. Esos son digamos, los 6 eh, espacios de diálogo o ensambladura. Quizás estructura no lo llamaría así, precisamente por este carácter atemporal que se asocia, pero es la manera en la que Heidegger va a tratar de pensar esto, ¿no? Y en la siguiente sesión ya hablaríamos con más detalle, o comenzaríamos con algunos de ellos, por ejemplo, del Anklang, ¿no?, que es la resonancia. eh, Cómo resuena esta historia de ser en un sentido de abandono de ser, ¿no? El Zuspiel es en donde Heidegger tematiza este paso del primer inicio al otro inicio, ¿no? El Sprung, el salto, es precisamente este salto al ser. En el ámbito de Gründung es donde tematiza la cuestión de la verdad del ser, de la Aletheia, ya que hemos estado haciendo referencia. Zukünftigen son precisamente
esta preparación para lo que la concreción, digamos, del Dasein como guardián del ser, y el último Dios, pensado no en forma teológica ni trascendente, ¿no?